Voy a dar presentación al siguiente ponente, Rudy Wilson Sánchez Guerra. Wilson es Master Candidate en Administración Estratégica de Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Liderazgo Internacional por la Escuela de Negocios EADA en Barcelona, España, e Ingeniero en Sistemas por la Universidad Nacional del Altiplano. Se ha desempeñado como gerente y jefe de riesgo financiero, jefe de tecnología, supervisor, analista, auditor TI, consultor y docente universitario. Cuenta con más de 12 años de experiencia en infraestructura tecnológica, gestión de riesgos de seguridad de la información, continuidad de negocios, sistemas integrados de gestión y asesoría empresarial. Nos presentará su ponencia titulada Liderazgo adaptativo para la gestión de proyectos TI. Adelante, Wilson. Muchísimas gracias por la presentación y muy buenas tardes con todos. Reiterar el agradecimiento al comité organizador por esta oportunidad brindada. Así que sin más preámbulo, aguardo presentar ya la exposición preparada para el día de hoy. Bien, como habíamos anunciado a un comienzo, vamos a tocar el tema de liderazgo adaptativo para la gestión de proyectos de TI. La importancia de este tema radica porque también involucra una parte de gestión propiamente dicha, vinculada a los aspectos técnicos que todos los que estamos vinculados a tecnología en algún momento hemos desarrollado o desempeñado. Dentro de la agenda que vamos a desarrollar el día de hoy, vamos a dar un alcance o una introducción respecto a lo que es la gestión de proyectos. Vamos a alcanzar datos con respecto a lo que es la gestión de proyectos en la realidad, así como las expectativas del mismo. Un alcance global o una mirada global a lo que es la gestión de proyectos y en específico la supervigilancia en China. Voy a compartirles una pequeña experiencia sobre mi primer proyecto hace ya más de 10 años, los atributos y roles que se identifican en lo que es la gestión de proyectos en general, el marco de trabajo con el cual uno se desenvuelve y que obviamente en muchos casos hay que flexibilizar o adaptar. La identificación de jefe o líder, y es ahí donde entramos en este aspecto o la temática de fondo de esta presentación, como son el liderazgo transformacional, el transaccional y el pasivo. Algunas cualidades para evidentemente identificar en qué situación nos perfilamos y no está de más mencionar las oportunidades que hoy en día se brindan y finalizando con las conclusiones y recomendaciones. Bien, sin más que tocar al respecto, como verán en esta nube de tags que tengo en pantalla, un proyecto involucra muchos aspectos. Están objetivos, está en el alcance del mismo, los recursos que hay que gestionar para alcanzar estos objetivos, evidentemente una planificación, un análisis previo, personas, otro tipo de recursos, evaluaciones, informes, servicios, en fin, un sinnúmero de elementos que debemos de aprender a identificar y gestionar durante el desarrollo de un proyecto. Y es importante mencionar estos elementos porque los proyectos nos acompañan a lo largo de nuestras vidas. Desde que somos estudiantes, profesionales, en casa, con los amigos, entre otros aspectos, los proyectos nos acompañan en distinta magnitud y complejidad, evidentemente. Ahora, ¿cuáles son las expectativas en la gestión de proyectos? Y de manera muy puntual. Todas las organizaciones, centros de trabajo, laborales, tienen metas y por supuesto objetivos. Y estas metas y objetivos van acompañados de problemas que debemos de enfrentar, evidentemente en distinta magnitud y complejidad. No es lo mismo gestionar un problema de una compañía transnacional que una pequeña startup. Evidentemente,
la complejidad ahí es el mayor distintivo y, por supuesto, el uso de recursos. Por otro lado, los proyectos nacen con un propósito. Todo proyecto tiene un fin, un objetivo que perseguir, que alcanzar. En este está el cambio, la mejora, la transformación, un resultado o beneficio y, por supuesto, la satisfacción de una organización que busque implementar este proyecto o en específico para una unidad. También están presentes en distintos entornos, puede ser a nivel de gobierno, a nivel privado, profesional, académico, social o incluso personal. Como bien había mencionado, desde estudiantes tenemos proyectos, incluso antes. Nosotros somos parte de un proyecto. ¿Requieren la aplicación de metodologías formales? Por supuesto que sí, no podemos hacerlo de manera empírica. Es recomendable hacerlo mediante un marco formal, un metodológico para poder alcanzar estos objetivos planteados. Exige la dotación de recursos y esto involucra también los recursos humanos que hay que aprender a gestionar, la definición de su alcance y esta parte es importante mencionar y resaltar de esta triada porque si no está definido un alcance, evidentemente esto va a afectar en las otras variables que es el coste y la duración del mismo. Entonces es importante tener enmarcado dónde partimos y dónde llegamos, cuánto nos va a costar y cuánto tiempo va a demorar. Y aún así, existen sendos elementos con el fin de alcanzar estos objetivos planteados en el proyecto. ¿Qué expectativas adicionales se incluyen en la gestión del proyecto? El control sobre los recursos financieros. Trabajamos con recursos, dinero en específico que es destinado para el proyecto y evidentemente para alcanzar este objetivo. En el caso de tecnología, podría ser la adquisición de hardware, la adquisición de profesionales de IT, programadores, DBAs, entre otro tipo de profesionales, data scientists, que puedan estar involucrados en el proyecto, evidentemente para alcanzar el producto final. Gestionar las relaciones de las partes interesadas. En un proyecto no solo está el equipo interno que desarrolla y ejecuta el proyecto, sino aquellas personas o entes involucrados al proyecto con el objetivo de que éste obviamente llegue a un buen fin. Y también se consideran aquellos opositores. El tiempo breve de desarrollo y ejecución. Como había mencionado, siempre hay un plazo para ejecutar un proyecto. Entonces, en la medida de lo posible, aspiramos a que este plazo no sea muy extenso, sea de la medida breve, ya que quizás haya una primera vinculación a lo que son las metodologías ágiles. Incrementar la calidad y reducir los costos. Como bien menciona el título, las expectativas. Son varios elementos que ya nos están exigiendo unas metas a alcanzar y acá ya estamos añadiéndole una complejidad adicional, que es gestionar la calidad y a su vez reducir costos. Entonces ya el asunto se va tornando mucho más retador, por decirlo de alguna manera. Generar los mayores márgenes y beneficios, por supuesto. Toda organización está en busca de mejorar sus márgenes de beneficios. En algún momento buscan ustedes aquellos estados financieros de la compañía Apple, por ejemplo, van a notar esa creciente curva que va para arriba, ¿no? A medida de que ellos van generando nuevos productos, inclusive van generando mucha más utilidad para la compañía, sin dejar de lado a Xiaomi, que ya podemos mencionar más adelante. Incrementar la productividad, por supuesto que sí. Y esto evidentemente exige una alta coordinación y comunicación interna. No podemos gestionar un proyecto sin estar constantemente comunicándonos y entendiéndonos por sobre todo, porque incluso manejando un mismo idioma, los términos que utilizamos diariamente podrían ser diferentes y malentendidos en algún momento. Por eso es la importancia de este tema de la comunicación. Pero bueno, ya dejando de lado el tema de las expectativas, vamos a irnos a la realidad, los datos acerca de la gestión de los proyectos de tecnología. Primer punto, los proyectos de tecnología son muy difíciles de gestionar. Reitero, muy difíciles de gestionar. ¿Por qué? Una encuesta encontró que la media de proyectos de TI excede su presupuesto en un 27%. Uno de cada 6 proyectos de TI genera un sobrecoste de 70% y 200%. ¿Esto qué quiere decir? Que la meta presupuestal planteada, por lo general, la media de los proyectos indica que excede el presupuesto, o sea, se requiere mucho más presupuesto para implementarlo. Por otro lado, la tasa de fallas está en correspondencia al tamaño del proyecto. ¿Qué quiere decir? Un proyecto de TI de mayor magnitud y por ende mayor presupuesto, aproximadamente superior a 1 millón,
tiene un 50% más de probabilidades de fracasar. O sea, que este dato es importantísimo porque mientras más grande el proyecto y por ende más grande el presupuesto, existe una probabilidad de fallo de hasta el 50%. Por el contrario, manejar un presupuesto inferior, por ende, un proyecto de una magnitud mediana, por decirlo de alguna manera, y el dato indica $350,000, evidentemente se hace mucho más manejable. ¿Dónde se centran los problemas? En la funcionalidad y los retrasos en el cronograma, siendo sus principales causas con 22 y 28%. Por otro lado, un estudio de PricewaterhouseCoopers basado en 10.640 proyectos como una muestra, por decirlo de alguna manera, encontró que solo el 2.5%, estamos hablando de 250, 260 proyectos, completan sus proyectos de manera satisfactoria o al 100%. Entonces, este contexto que les comparto, evidentemente realizado por instituciones o compañías de mayor prestigio, nos muestra una realidad de lo complejo que es gestionar proyectos de tecnología. En el caso de Estados Unidos, los proyectos fallidos de IT van entre los 50,000 y los 150,000 millones de dólares en pérdidas. Y esto hay una documentación vasta en Internet, proyectos que con mucha expectativa fallan. Finalmente, 17% de los proyectos de IT pueden ir tan mal que amenazarían la existencia de una empresa. Imagínense, ejecutar un proyecto que al final incluso ponga en riendas de la bancarrota o una compañía. Evidentemente esto es algo muy complejo. Datos abstraídos de Karim Tabrizian. Continuando. Este video que les muestro a continuación está desarrollado por The Economist y muestra un poco de lo que se viene desarrollando en China en relación a los proyectos de tecnología, inteligencia artificial, entre otras cosas. Hay mucha documentación vasta en lo que es proyectos de infraestructura civil propiamente dicha, como carreteras, puentes, que interconectan a todo el país. China tiene una población evidentemente vasta, más de 1.000 millones, y es complejo, evidentemente, servir y proporcionarle todos los recursos a esta población. Conectar sus ciudades son una de las primeras metas. Otra de meta que es conocida es la famosa Ruta de la Seda, que evidentemente ya es un proyecto que trasciende sus fronteras. Sin embargo, para centrarnos en el objetivo de esta presentación, vamos a mostrar el siguiente video que está mucho más relacionado a lo que es la tecnología. Estimado Wilson, te pediría que aumentes un poquito el volumen porque se escucha bajito. Perfecto, deme un momento, por favor. Ok, no hay problema. ¿Me comenta si está bien? Sí, ahora se escucha un poco mejor.
Bien, interesante lo que muestra el video. Más de 570 millones de cámaras que se pretenden instalar para vigilar, entre comillas, a la población y evidentemente, sin entrar a temas relacionados con la política, control sobre la población. Es interesante este video porque otro similar y análogo relacionado con o desarrollado por la BBC demuestra de que puede identificarse una persona e inclusive encontrarla y capturarla, entre comillas, en un aproximado de 7 minutos. Esta tecnología, implementada evidentemente con bases en la inteligencia artificial y la detección de rostros, hace posible estos desafíos, ¿no? En el Perú encontrar un delincuente es mucho más complejo, evidentemente. En China este tema está prácticamente resuelto. Pero evidentemente abre una nueva línea sobre la privacidad de las personas. Bien, continuando. Un ejemplo, mi primer proyecto como egresado, como les había mencionado hace más de 10 años, cuando ya había egresado de la escuela profesional, se planteaba un primer reto en el cual en la organización contaba con una limitada velocidad de acceso a Internet. Me hubiera encantado entrar en proyectos mucho más complejos, pero fue el primer reto al cual me había enfrentado. La organización tenía una limitada velocidad de acceso a Internet y los costos por este servicio rondaban alrededor de $1,000 mensuales. Podríamos mencionar algo costosos. Evidentemente la compañía podía pagarlos, pero eso no significa que eso se mantenga así en el tiempo. Asimismo, el servicio telefónico era costoso al cliente, es decir, si el cliente deseaba realizar una llamada por el costo que evidentemente la compañía o la empresa en este caso pagaba, al proveedor tenía que elevar sus costos para poder mantener este servicio. Estamos hablando de tecnologías de comunicación convencional como las PSTN. Hoy en día ya existe tecnología VoIP y mucho más. El objetivo en aquel momento era revertir este problema, generando un beneficio para la organización y evidentemente todas las partes interesadas. Los recursos con que se contaban eran limitados de alguna manera porque era la primera vez que manejaba un presupuesto de ese tipo. $7,000 para mí era un montón de dinero. El recurso de Internet, como ya había mencionado, era limitado. Había un responsable, en este caso era mi persona, no contaba con un equipo, pero sí tenía muchas ganas. El plazo, el cual se había planteado para ejecutarlo, era de 30 días. La planificación que se había realizado era previo análisis de cómo estaba la situación, qué acciones se podían realizar y evidentemente diseñar una solución de cuál sería el cambio que se tenía que hacer. Y en ahí tenía que involucrar obviamente un análisis de factibilidad, de los costos, el tema operativo y evidentemente el técnico. La ejecución. Dentro de la ejecución se presentaron, como en todo proyecto, y esto hay que tener mucha mente abierta a los estudiantes que me escuchan, el enfrentar los problemas. Si no estás enfrentando un problema, estoy seguro que no estás avanzando. Tienes que avanzar y por lo tanto tienes que enfrentar problemas, sea de la dimensión que sea. En el ámbito laboral, en los problemas que se presentaron están relacionados evidentemente con los proveedores. En el Perú tenemos un poquito de la cultura de que nos podemos retrasar, pero y de a pocos. El tema de los tiempos, por supuesto. Los tiempos habían estado planteados para una fecha, pero con el tema de los proveedores ya los tiempos estaban cambiando un poco. Las expectativas, siempre ante un proyecto de mediana, pequeña o gran magnitud, hay una expectativa por parte de los interesados, siempre esperando lo mejor y en algunos casos, pues, probablemente todo lo contrario. Las responsabilidades que hay relacionadas al tema de esta ejecución, el estrés propio, porque recuerdo muy bien que aquella noche en que el proyecto ya tenía que salir en producción, por decirlo de alguna manera, no funcionó, fue complejo, al día siguiente no había comunicaciones, entonces esto te llena de estrés, recuerdo muy bien porque no pude dormir. Y evidentemente las funcionalidades que esto brinda posteriormente. El control, había un control interdiario, casi diario, desde la gerencia general en Lima, en donde me indicaba cómo va el proyecto, cuál es el resultado, cómo vamos, cuándo funciona, y eso era constante. El tema de los retos.
Los retos definitivamente la gestión de personas, porque estás gestionando muchos elementos, incluidos el tema de los proveedores, los stakeholders que ya he mencionado y su resiliencia. Esta parte la resalto por el tema de la resiliencia porque tiene que haber ese espíritu de continuar a pesar de la adversidad. Entonces, estamos hablando de un proyecto pequeño, sin embargo, de importancia para la organización. Posteriormente, el proyecto evidentemente cerró con 45 días, nos retrasamos 2 semanas y fue satisfactorio. El costo mensual que les había mencionado en $1,000 alrededor, en aquel momento se logró reducir a 150, estamos hablando pues una reducción significativa. La velocidad de acceso a Internet se multiplicó por 10, evidentemente todos estaban más felices y esto me dio la oportunidad de tener un incremento salarial, pero lo más importante, la lección aprendida que también quiero compartir con todos ustedes. Adiós, si me permiten, 10 segundos, por favor. Ok. Hola, les pido mil disculpas por la interrupción, una pequeña urgencia. Me quedaba en la lección aprendida con este pequeño proyecto. Adiós el status quo. Podemos llegar a una organización en donde encontramos las cosas como están. No se me solicitó realizar este proyecto, fue una iniciativa o un intraemprendimiento, como hoy día se le llama, de mejorar esta situación con el fin de generar un cambio o una contribución a la organización que me había dado la bienvenida. Entonces, en aquel momento ya había dejado de lado este status quo y siempre con ese espíritu de mejorar. Bienvenido sea el cambio y es así como llamo a esta etapa. Continuando, no sé si me escuchan, si alguien me puede confirmar. Sí, perfectamente. Continúe usted. Gracias. Atributos y roles en los proyectos. Bien, mi intención no es hacer una clase resumida sobre gestión de proyectos, sí, pero sí darles alcance en relación a lo que es proyectos y liderazgo y un poquito de mi experiencia. En lo que son atributos, podemos mencionar que siempre existe un propósito definido para un proyecto. Esto es importante recalcarlo porque tiene que quedar claro. Si las personas que me están escuchando sean programadores, diseñadores web, analistas, en fin, los roles que ellos desempeñen, tienen que tener claro que ante la suscripción de un contrato, la realización de una tarea, un proyecto, debe quedar claro el propósito. ¿Qué es lo que queremos alcanzar? Necesito que tu aplicación sea transaccional y realice tales y tales labores. Perfecto. Y se ejecuta y se realiza y se implementa. Cuando existen vacíos con respecto a este objetivo, el propósito, las metas a alcanzar, vienen las incomodidades o problemáticas. ¿Y por qué lo menciono? Cuando yo desarrollé en algún momento algunas páginas web, algunos softwares de facturación, entre otros elementos, siempre existe ese espíritu de agregar estos adicionales que el cliente lo considera como parte de. Entonces, tú ya tenías planificada una lista de tareas en específicas a implementar y vienen estos adicionales. Entonces, la gestión de este tema de los adicionales y no generar incomodidad al cliente es otro tema. Por eso es importante definir las cosas claras desde un principio. La temporalidad, todo proyecto es temporal, tiene un inicio y tiene un fin marcado. La elaboración progresiva, por supuesto. Estamos en distintas fases de elaboración del proyecto y entregables. Esto va muy relacionado a lo que es Scrum y en medida de las iteraciones que se realizan con cada una de las entregas que se desarrolla en un proyecto. Y es importante recalcar este elemento porque se distingue de metodologías de desarrollo anteriores, por no decir las antiguas, en donde más nos enfocábamos en la documentación y no en el producto. Es así que este tipo de metodologías ágiles nace con el fin de realizar o ir entregando, desarrollando y entregando el producto al cliente para que vaya, de alguna manera, el término de decirlo, afinándolo y así quede satisfecho. El sponsor, y esto va con el tema de los roles.
Es importante que para el equipo de gestión de proyectos exista alguien que impulse la dirección del proyecto, que dé las sendas de cuál es el camino a llegar. La incertidumbre es una variable que acompaña siempre, porque como les había dicho, no sabemos con qué problemas nos vamos a enfrentar. Solo en el camino, independientemente del estudio o el análisis que se realice previamente, aparecen nuevas cosas. Si hacemos una analogía simple con construir una casa, puedes hacer tus planos, hacer tu proyección en 3D, etcétera, pero solo cuando ya estás en la ejecución aparecen elementos nuevos que evidentemente tenemos que gestionar. El Project Manager, evidentemente la persona que se encarga de gestionar todos los recursos, elementos y atributos que he ido mencionando. Los stakeholders, las personas interesadas que se involucran directa o indirectamente con el proyecto. Técnicas y herramientas. Por supuesto que sí, no podemos trabajar con manos vacías, trabajamos con recursos, trabajamos con metodología y tenemos que trabajar también con esquemas que nos permitan alcanzar los objetivos. ¿Cómo están los diagramas de red, análisis de ruta crítica, entre otros? Y ahí es donde nace este elemento que es propósito de esta presentación, que es el liderazgo. Dentro de los fundamentos para la gestión de proyectos, este es un marco de trabajo bastante genérico, que quise ponerlo de manera gráfica, y de lo que más resalto es lo siguiente. Existen necesidades y expectativas de las partes interesadas que al final necesitan ser satisfechas. Es por esa la razón del proyecto. Sin embargo, vale recalcar lo siguiente. Existen 10 áreas de conocimiento que es propicio para quienes vayan o estén gestionando proyectos, conozcan, aprendan, experimenten, se equivoquen, pero se levanten de manera rápida y tomen dominio y conocimiento sobre ello. Les había mencionado la gestión del alcance, la gestión del tiempo, los costos que están involucrados, calidad, el manejo de los recursos humanos. Este elemento es muy importante ¿y por qué lo resalto? Yo al trabajar con mi computadora me queda claro que cuando programo y le digo que una variable se suma a otra, el resultado es X, por decirlo de alguna manera. Sé que la computadora lo va a hacer. Sin embargo, cuando tú trabajas con personas humanas es completamente diferente. No sabes cómo va a reaccionar. Si utilizas un mensaje distinto, con palabras complejas o muy simples, puede entenderlo de una distinta manera. Ahí está muy relacionado también al tema de las comunicaciones. Entonces, este aspecto es complejo. Las personas no somos robots, somos humanos, nos equivocamos, tenemos percepciones, tenemos idiosincrasias diferentes. Así que ese es todo un elemento ahí que se abre. La gestión de riesgos, un aspecto muy importante porque, como les había mencionado, la incertidumbre está presente. Y solo en la gestión, en la ejecución, en la implementación aparecen estos elementos que hay que aprender a identificar previamente para que cuando suceda, porque la gestión de riesgo está asociada a la probabilidad y al impacto, para que se identifiquen de manera apropiada y cuando estos aparezcan tengamos las acciones o los controles necesarios para poder mitigarlos y no repercutan en el fin del proyecto. La gestión de abastecimiento, por decirlo de alguna manera, porque evidentemente siempre necesitamos recursos, no todos están en la mano, algunos tendrán que importarse en el tema de tecnología, por ejemplo, y todo está integrada de alguna u otra manera con una gestión de la integración del proyecto. Entonces, estas áreas de conocimiento muy importantes las resalto porque es bueno conocerla y trascender a través de ellas y evidentemente alcanzar el objetivo del proyecto de manera satisfactoria, pese a los antecedentes que les había mencionado. Esta imagen es quizás muy familiar para todos ustedes, se comparte en redes sociales sobre aquella diferencia entre lo que es un jefe y un líder, y todos nos identificamos con que el líder es el mejor porque te ayuda, se involucra, se pone en el papel y camina junto contigo, y el jefe es el malo porque siempre te está pidiendo órdenes, no tienes horario, pero tienes que cumplir el objetivo y sabes cuándo lo tienes que cumplir para el día de ayer. Entonces, siempre satanizamos de alguna manera al jefe y endiosamos, entre comillas, al líder. Entonces, vamos a ver qué tan real o falso es esto. Por eso había denominado esta diapositiva como jefe o líder, ¿es un mito o es una realidad?
Acá vamos a mencionar tres elementos, tres perfiles de alguna manera, los líderes transformacionales. Y es algo a que quizás todos aspiramos de alguna manera a convertirnos. Se dice que elevan la motivación de logro y autodesarrollo de los seguidores. Buscan que sus seguidores se comprometan con la meta común y los convencen, colocando su máximo esfuerzo en la consecución de los objetivos. Y aquí les comparto lo siguiente. ¿Qué pasa si tienes un jefe? Estoy seguro que ya lo has tenido, o sea, como estudiante o de repente con tu grupo de trabajo, y estás al costado de alguien que no solo te guía, te muestra el camino, te enseña, te escucha, te acompaña. Entonces, podríamos denominar que esa persona es transformacional porque en verdad está logrando un objetivo a través de acciones que no necesariamente son transaccionales. Y ahí entramos al segundo elemento. ¿Por qué? Porque un líder transaccional se preocupa por monitorear el desempeño y motivar a sus seguidores a través del intercambio de premios. Muy visto en el sector financiero. ¿Por qué? Hay una meta por cumplir y hay que hacerla. Y entonces estamos monitoreando diariamente cómo va tu desempeño con respecto a la consecución de metas. Entonces esto se hace algo mucho más complejo porque no digo que todos los jefes del sector sean transaccionales, sino que están más ocupados en alcanzar el objetivo que en lugar de ponerse a pensar qué es lo que está pasando con sus colaboradores, qué recursos necesitan, qué enseñanzas necesitan, entre otros elementos como en el caso del líder transformacional. Y los líderes pasivos, que básicamente se identifican o evitan identificar y clarificar las áreas potenciales de los problemas, es decir, aquel líder evasivo. Está, pero no está. O sea, está presente en el rol, pero no cumple las responsabilidades que le fueron asignadas. Entonces, podemos decir que el líder transformacional es aquel que aspiramos y todos debemos llegar a ser, y aquel líder transaccional lo satanizamos como el famoso jefe. Yo diría que no. Cada líder tiene un atributo. Y cada uno de estos líderes son roles que en algún momento de nuestras vidas vamos a desempeñar, querramos o no. Entonces, es por eso el motivo del cual había mencionado el liderazgo adaptativo. Hay situaciones en las cuales tú con un colaborador le indicarás, a ver, che, revisemos el tema, estamos trabajando con Kanban, revisemos qué actividades tenemos pendientes, cuáles están en ejecución, perfecto. Oye, ¿por qué este está en ejecución ya una semana? ¿Cuál es la problemática? ¿Qué recursos necesitas para resolverlos? ¿Cómo te ayudamos como equipo para alcanzar y superar esa meta, por ejemplo? Pero pasa una semana y el problema persiste. Y el problema persiste. Entonces, llega un momento en que el diálogo ya se hace mucho más complejo, porque no siempre vas a estar empujando a una persona, no siempre vas a estar haciéndole el seguimiento. Hay muchas cosas que realizar. Entonces, ahí te pondrás tu traje de líder transaccional o jefe y ya pondrás a hacer caminar las cosas. Entonces, son aspectos que es importante compartirles porque estoy seguro que como estudiantes lo has vivido en tu época de realizar trabajos en grupo. Nos encantaría que todos funcionen como reloj, hagan su entrega antes, con un buen resultado, con buen contenido del trabajo, o parte de su código bien documentado, entendible, optimizado, entre otras cosas, y alcanzar la meta, que es obviamente entregar el proyecto o el trabajo de curso a tiempo y con la mejor nota. Pero estoy seguro que eso no se da muchas veces así. Tenemos que aprender a lidiar con este tipo de elementos. La siguiente lámina es básicamente de manera gráfica cómo es que estos elementos se identifican en una persona, se le denomina Multifactor Leadership Questionnaire. Es un cuestionario mediante el cual te identifican con qué perfil de liderazgo te inclinas. Sea pasivo, evitativo, transaccional o transformacional, que ya lo hemos mencionado. Y es importante para mí que tú como estudiante, yo también lo fui, lo vayas identificando. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en tu vida que vas a gestionar un proyecto de software, un proyecto de redes, no sé si todavía dictan redes en la carrera, u otro como de inteligencia artificial u otros relacionados. Ayer estuve viendo justo las exposiciones, en donde vas a tener que gestionar estos elementos y entregar resultados. Entonces, ya sugeriría vayas identificando por dónde o por qué senda va tu estilo de liderazgo.
Y ahora, para entrar un poquito más en aspectos mucho más prácticos, ¿cómo podríamos mejorar nuestras habilidades en liderazgo, independientemente de la situación en la que se encuentren? Este es un abstracto de lo que es el artículo de Rebecca Schambuch, del Harvard Business Review del 2017, en donde da unos alcances al respecto, ¿no? Primero, comprenda su contexto. No es lo mismo gestionar un proyecto en tu ciudad o en nuestra ciudad, en la ciudad de Puno, que en la ciudad de Lima. Los contextos son completamente diferentes. Entonces es importante tener claro en qué contexto nos desempeñamos y con quiénes nos desempeñamos. Dos, ser visionario. Esta parte la considero muy importante porque ser visionario, si me permiten hacer un paréntesis, cuando hacemos trabajos relacionados con planeamiento estratégico, indicamos qué es lo que quieres llegar a ser, cómo tú en 5 años te ves o cómo tú en 10 años te ves. Más allá de plantear una meta a la cual dónde llegar, hay que también añadir elementos propiamente del tiempo. Con todo lo que se ha venido de la cuarta revolución industrial, inteligencia artificial, entre otros elementos, es importante conocer este aspecto porque para mí se convierte en un tema fascinante saber qué va a pasar en 10 años y espero que Dios me permita vivirlo, con todo lo que ya estamos viendo. Entonces es importante tener visión, ver más allá de lo que otros ven. 3, cultivar relaciones estratégicas. No olvides tu lado social, pero no estoy hablando de tus redes sociales. Conoce personas en vivo cuando brevemente la pandemia termine y te lo permita. Relaciónate con las personas. Y no estoy hablando solamente de las personas de tu contexto, es decir, de tu escuela profesional. Hoy en día, con este tema de las redes y el intercambio de información, es más fácil tener contactos alrededor del mundo. Y con eso no estoy diciendo algo falaz ni una mentira. Es completamente factible tener un amigo en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Chile, en Europa, ¡wow! Alrededor del mundo. Tengo amigos inclusive se me fue la memoria, pero tengo en Europa, en todos lados. Si bien no es constante, los contacto. ¿Y por qué les digo esto? Porque es importante saber cuál es el contexto y cultura de otros lugares. Esta parte es elemental porque te amplía tu visión. 4, traiga soluciones y no problemas. Esta parte siempre la repetimos, pero incluso les diré, en el ámbito profesional, lo veo, lo veo y lo vivo. ¿Por qué? Te esperas cuando tienes una reunión con profesionales de que sí, pues hay que contextualizar el problema, la problemática es importante identificarla claramente y sus causas para poder resolverla. Pero siempre existen personas que también siguen trayendo problemas. ¿Y dónde está la solución? Pero bueno, por eso somos ingenieros, por eso escogimos esta profesión tan hermosa de identificar las soluciones ante los problemas. Aunque algunos problemas son más blandos que duros, porque ustedes recordarán que los problemas duros de alguna manera se resuelven y los problemas blandos son mucho más sensibles de manejar. Quinto elemento, mantenga la calma en la olla a presión. Un elemento muy importante porque hoy en día ya se habla bastante de lo que es la inteligencia emocional. Entonces, ese tema de controlar nuestras emociones e impulsos es muy importante, por sobre todo en el tema del liderazgo y la gestión de los proyectos propiamente de TI. Como habrán podido notar, he dejado un poquito el lado técnico para entrar en un aspectos relacionados con personas. Continuando con la exposición y ya pasando a un elemento de oportunidades, es importante mencionar lo siguiente, la industria 4.0. Estoy seguro han tenido en algún momento una exposición al respecto, han leído en relación a este tema, o como ayer mencionaban en una exposición, nunca ha sido tan fácil encontrar, entre comillas, información hoy en día en Internet, en Google y evidentemente en YouTube puedes encontrar sendos tutoriales al respecto. Trata de encontrar los mejores para obtener la mejor retroalimentación. ¿Y por qué resalto este aspecto? Porque estamos rodeados de tantas variables, por decirlo de alguna manera. Hoy en día se habla muchísimo de data science, del comercio electrónico, de la realidad aumentada, del big data, de la transformación digital, de la tecnología en la nube o cloud, la ciberseguridad, que es un elemento que se ha venido fuertísimo gracias a la pandemia, el tema del Internet de las cosas y cómo éstas se pueden integrar a nuestro entorno, simulación, robots, inteligencia
En fin, mi propósito no es hablar sobre cada uno de estos elementos. Estoy seguro que de alguna u otra manera ya los conocen. Mi propósito es ir y abrir las puertas de que existe un gran mundo de oportunidades, independientemente de la línea en la que elijan especializarse o tomar profundización al respecto. Es importante saber que en todas ellas existe una senda cantidad de oportunidades, no solo en nuestro entorno para contribuir con nuestra sociedad, con nuestro país, pero por sobre todo también con el mundo. A veces miramos al exterior, no sé, casos como Tesla, Tesla que está haciendo toda una revolución en materia de los autos, en materia de las naves, el tema solar, entre otras cosas. Entonces, sin duda, el futuro es fascinante. Esta carrera en verdad es fascinante, valga la redundancia, porque te permite de alguna manera estudiar todos los días. Tienes que estar constante. Todavía recuerdo a un docente que tuve en los años de estudiante y me decía, yo había estudiado a profundidad el tema de metodología estructurada y hoy en día las cosas han cambiado y viene la programación orientada a objetos. Y eso estamos hablando de hace 10 años. Hoy en día las cosas siguen cambiando. El tema de las bases de datos relacionales ha cambiado su enfoque. Entonces, siempre tener presente de que el cambio es algo constante en nuestras carreras. Y bien, ahora permítame saltar a un contexto internacional y relacionarlo un poquito con la economía, poquito, porque quiero compartirles el tema de las oportunidades, ¿ya? Este cuadro que tienen en pantalla, lo pueden buscar, es el Harvard Atlas of Economic Complexity o Atlas de la Complejidad Económica de Harvard. Y nos muestra en el gráfico qué es lo que exportó el Perú en el 2017. De manera bien resumida, podemos identificar que el Perú es netamente pues un país minero. El cobre, el oro, la plata, el zinc, el petróleo, entre otros elementos. Así como otros como relacionados con el transporte, viajes y turismo, entre otros, ¿no? Entonces, de alguna manera nos indica en qué situación está nuestro país, qué es lo que hace y cómo genera ingresos a través de sus exportaciones. Pero vamos a darle un giro al respecto y vamos a dar un pequeño salto a otro país, en este caso India. ¿Y por qué elegí India? Porque si ustedes se fijan, hay un elemento grande que resalta en el gráfico, 27.14 de ICT, o tecnologías de información y comunicaciones. Lo que exporta India son tecnologías de información, software, servicios, programas. ¿A quién? Al mundo. Las fuentes o los recursos que ellos tienen no es oro, es petróleo. Probablemente sí, en menores cantidades que la del Perú, pero lo principalmente que ellos están exportando es tecnología. Entonces, esta parte nos sirve para reflexionar porque existe una vasta oportunidad en este campo y India ya lo está demostrando. Hoy en día, gracias a las comunicaciones, puedes tomar contacto con un equipo de desarrolladores en la India y sacar, no sé, tu aplicación en una o 2 semanas. Esa aplicación que siempre soñaste en realizar, ese proyecto que tienes en mente, los contactas y lo realizas. O sea, no hay ya hoy en día ninguna complejidad al respecto y evidentemente de muy buen nivel. Cuando alguna vez hice un análisis respecto a este tema de los servicios en tecnología, ellos están con estándares MMI muy altos. Han crecido sustancialmente en ese aspecto. Entonces estamos hablando de software de calidad. Bien, y para no extenderme, como conclusiones, los proyectos nos van a acompañar a lo largo de nuestra existencia, como bien lo mencioné. Por supuesto, en distinta magnitud y complejidad y por supuesto también contexto, como estudiantes, como profesionales, como padres, como hijos, siempre va a existir un proyecto a realizar. Entonces es importante aprender a gestionarlo a través de todos los elementos que de alguna manera les he compartido. Existe mucha mayor bibliografía, por supuesto, pero hay un elemento importante, las personas. 2. Independientemente del rol o especialidad que se elija, es recomendable ampliar nuestras aptitudes en relación a la gestión de proyectos. Entonces, esto va de la mano con lo que les había mencionado, ¿no? Definir bien el alcance, el tiempo, costo, calidad, talento, comunicación, riesgo, abastecimiento,
partes interesadas e integración. El 2 pisos, si va a ser el tema del casco gris, si se va a añadir estos elementos de los acabados, entre otras cosas. Ahí tienes claro cuál es tu alcance, en qué tiempo pretendes realizarlo, cuánto te va a costar, la calidad que esperas al respecto. Entonces, todos esos elementos que hemos ido mencionando van intrínsecos en proyectos incluso de este tipo. Y, por supuesto, en los de TI. En tanto alcances mayor responsabilidad, desempeñarás distintos roles, equilibrando lo técnico de aquello vinculado a la gestión. Como les había mencionado, de alguna manera yo le agradezco muchísimo a todos los docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, puesto de que creo que sin sus enseñanzas, más allá de lo técnico, su amistad con alguno de ellos, el espacio que han tenido de compartir muchas cosas han hecho de que de alguna manera me mentoreen. ¿Qué quiere decir? De que se puede conseguir muchas cosas. Hay que a veces planteárselas, soñar, pero trabajar al respecto. Eh, Quizás yo no estaría en esta conferencia y les agradezco a los organizadores en pensar en mi persona, puesto de que reflexionaba al respecto y recordaba aquel momento en que siendo estudiante realizaba pequeñas presentaciones, siendo egresado realicé otra presentación y ahora ya en otra etapa de mi vida me permiten regresar y conectarme con ustedes y aguardo que tanto comunidad de estudiantes, egresados, profesionales y entiendo hoy en día profesionales incluso de Argentina, podamos entrar en contacto y sacar al Perú y evidentemente Argentina y Latinoamérica adelante. Las oportunidades están presentes y recuerde ir por ellas. Nunca lo olviden. Hay oportunidades para todos. Solo hay que buscarlas bien y alcanzarlas. Finalmente, y con esto ya concluyo, son 7 cualidades de liderazgo. Va como un tema de recomendaciones, lo abstraje de Michael Page, de Jaime Asnay, donde hacen unas recomendaciones, ¿no? Fijar metas y expectativas es imprescindible, ¿no? Entonces, eso está relacionado con el tema de los alcances y objetivos, ya lo habíamos mencionado, para que los equipos trabajen unidos con un objetivo en común. Es fácil mencionar trabajo en equipo, pero incluso en equipos tan sofisticados, no soy muy apasionado del fútbol, pero estoy seguro de lo complejo que debe ser, pues, no sé, liderar un equipo como el del Barça, el Real Madrid, todos esos equipos que hay súper profesionales en materia del deporte. Cada uno tiene una personalidad distinta. Hacer que uno trabaje con otro de manera coordinada para alcanzar un objetivo debe ser súper complejo. Invertir en las personas. Y esto sí lo vinculo un poco con el tema de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial crece y nos va a dar muchas oportunidades, va a resolver muchos problemas, completamente seguro estoy al respecto. Sin embargo, también invirtamos en las personas. Ver un poquito de los datos que nos proporciona INEI al respecto, porque ¿cuántas personas realmente tienen la oportunidad de ir a la universidad? Si sacamos una estadística en el Perú o en nuestra región. Entonces debemos de valorar mucho esa oportunidad que tenemos y sobre todo aprovecharla. 3, potenciar el talento. Por supuesto que sí, aprender a identificar el talento y potenciarlo. Para mí no hay nada más satisfactorio que saber que personas con las cuales trabajé de lado o trabajé como responsable de ese equipo humano están creciendo. O sea, eso no hay nada más satisfactorio que escuchar ello. La comunicación. Importante, señores. ¿Por qué lo resalto el tema de comunicación? Puedes tener tú, que me estás escuchando, el proyecto que puede cambiar el día de mañana vidas de muchas personas. Y si te encuentras con Elon Musk en la calle, ahí en el Titicaca, vino a los Uros, y no sabes transmitirle tu proyecto, perdiste la oportunidad de tu vida. Ten claro, saber transmitir tu proyecto. Hay muchos videos de elevator pitch en internet, apréndelo a transmitir, apréndelo a potenciar y saber vender. Es algo que también estoy aprendiendo porque esto es un elemento muy importante. Escucha activa. Bueno, espero en un momento escucharlos también, porque no solo se trata de escuchar porque supuestamente lo estás escuchando, pero realmente no estás oyendo. Escuchar de manera activa qué es lo que te están transmitiendo y ir un poquito más allá. ¿Qué es lo que tu equipo realmente te transmite? A veces no necesariamente te lo van a decir, lo van a manifestar, desde la forma en que ellos, cómo se comportan, hasta los gestos que te hacen. Entonces, ese es un elemento clave. 6, el entusiasmo y el espíritu de superación. Siempre este tema es importante y por eso lo vinculo con la pandemia y el COVID, por el tema de resiliencia. No hay nada más satisfactorio que
tener, entre comillas, problemas por delante y tratarlos de superar. Eso describe a una persona que siempre está tratando de superarse a sí mismo. Y finalmente, predicar con el ejemplo. Un evento muy retador, por decirlo de alguna manera, porque no hay mejor forma de decirle a las personas qué es lo que se puede conseguir cuando tú mismo se los demuestres. Finalmente, y reitero, con esto ahora sí termino, los invito al siguiente link que está en la parte de abajo. Si de repente los organizadores me ayudan copiándolo y pasándolo ahí en el chat. Este formulario que he preparado para ustedes es un documento, una autoevaluación sobre el estilo de liderazgo. Aquellas personas que quieran, o estudiantes o profesionales que están en sala, deseen conocer por dónde está yendo su estilo de liderazgo, los invito a poder llenar ese formulario. Descuiden, no hay información que se recopile, salvo ustedes la quieren enviar, y ahí mismo pueden ustedes realizar el cálculo sobre con cuál tipo de teoría ustedes están mucho más inclinados, la X, la Y o la Z. Y reitero, ninguna es mala, todas son buenas, todas en algún momento son utilizables, son como, no sé, herramientas que te pones encima para sacar adelante aquellos objetivos que te has planteado. A los organizadores, no sé cómo vamos con el tiempo. Sí, estimado Wilson, tenemos todavía unos 4 minutitos. Creo que normal podrían Perfecto. ingresar ya para ir terminando también y continuar con el programa. Excelente, entonces ya con esto concluyo. Finalmente, una pequeña reflexión, por así decirlo. La clave no es quién tiene la razón, sino lo que es correcto. Uno tiene que concentrarse en los problemas, no en las posiciones, pero por sobre todo en las soluciones, como aquello que les he mencionado. Y nunca se sacrifique en el campo de batalla, más bien viva para luchar otro día. Son lecciones de El arte de la guerra de Sun Tzu. Sin más que agregar, muchísimas gracias a todos los asistentes presentes por su tiempo, darme la oportunidad de escuchar, y a todos los organizadores, docentes, profesionales que se encuentran ahí en Argentina, un país muy lindo, con respecto a esta oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Wilson. Nosotros tendríamos que agradecerte a ti por el tiempo que pues, nos has dedicado, ¿no? Para enseñarnos un poquito más sobre la gestión de proyectos, sobre tu experiencia. Y muy importante también las recomendaciones que nos haces, ¿no? Como sabemos, hacer un proyecto, estar al frente de un proyecto no es nada fácil, el estrés, cumplir los tiempos, sobre todo si es en distintas empresas, y por el hecho mismo de trabajar con personas, ¿no? Que es mucho más complicado. Bueno, vamos a pasar con la ronda de preguntas muy rápidamente porque el tiempo ya nos está ganando. A ver, vamos con esta pregunta. ¿Qué se puede hacer cuando hay clientes o jefes tóxicos en los proyectos? ¿Alguna recomendación que pueda dar, ya que esto retrasa a los proyectos? Por supuesto que sí, y de seguro los vas a encontrar. Diálogo. No hay nada mejor que el diálogo, buscar ahí las formas de conversar, consensuar, no sé, el logro de objetivos o las metas que te han planteado. Sin embargo, y podría darse, si la situación está completamente adversa, siempre lo he mencionado, no somos plantas, ¿no? Evalúa moverte, evalúa moverte. No hay nada mejor que tener un jefe del cual puedas aprender. Pero si te está enseñando toxicidad, cuidado. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Cristian André. ¿Qué textos nos recomendaría para aprender o mejorar nuestras habilidades en gestión o liderazgo de proyectos? Excelente. Mira, a ver, déjame compartirte no sé si lo verán en pantalla. Es un libro muy bueno. Habla sobre liderazgo, es del Harvard Business School. Y ojo, me lo encontré ahí en la feria, 10 soles, y original, tuve la suerte de encontrarlo. Te recomiendo porque te da muchas pautas con respecto al tema de gestión, no solamente de proyectos, sino otros adicionales. Así que parte con y si tienes otras inquietudes, con gusto. Tengo vasta bibliografía para poder compartirlo. Creo que no hay nada mejor que compartir conocimiento. Exacto, estoy muy de acuerdo contigo.
Y ya para ir terminando, aquí veo una pregunta muy interesante que nos pregunta, ¿no? ¿Cómo es que se podría convencer a una entidad u organización de que se necesita o realizar un proyecto de TI? Ah, excelente, pero la respuesta que me dieron en aquel momento y lo utilicé, la comparación. ¿Y por qué digo comparación? Porque tú puedes ir con tu proyecto a la organización y decir, estas son tus problemáticas y estas son las soluciones. Perfecto, te la van a escuchar y es probable hasta que te la acepten. Pero no hay mejor momento en que tú dices, tu organización está acá, tiene estas problemáticas y tiene estas oportunidades. Y acá está otra donde está tu competencia y las está aprovechando. Eso, de alguna manera, hace que en los directivos despierte ese espíritu, yo también lo puedo hacer. Entonces, de ahí ya das un paso más. Claro, exactamente. Vamos a ver aquí, hay otra pregunta de Artemio, nos dice, ¿cómo se puede hacer que un detector de rostro tenga acceso a redes sociales y datos de fotografía? Como RENIEC en este caso en Perú. Mm. Mira, es una pregunta muy técnica y muy interesante, tener acceso, porque lo primero que a mí me salta es el tema de la privacidad. Si me permites ponerte un ejemplo, hubo un momento en que RENIEC o alguna de las organizaciones que estuvo alrededor de unas elecciones puso a disposición en su página web una búsqueda, ¿no? Tú ponías tu DNI y hacías una búsqueda y te salía la información de esa persona y su foto. Porque yo voy y hago hincapié en el tema de la privacidad? Cometieron un error, tú no puedes mostrar la foto de otra persona. Hoy en día no existe esa aplicación, pero yo recuerdo haber jugado con esa aplicación hace ya creo 10 años, no recuerdo bien, y me busqué la foto de los artistas y veías la foto de su DNI. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Estoy seguro que la hay, la hay, es más, la vendían. Amazon tenía una tecnología de este tipo que implementó en Alemania y evidentemente tomaban la fotografía y buscabas al delincuente. La han restringido, hubiera sido interesante adquirirla en aquel momento, pero esas soluciones ya existen. Y estoy seguro que en cuestión de una búsqueda, no sé, en GitHub, se puede encontrar. Entonces, si por ahí ubico la información exacta, con gusto te la comparto. Sin embargo, resalto el tema de la privacidad. Recuerden que existe una ley, protección de datos personales. Sí, exacto, esa ley justo también, muy importante, ¿no? Y a considerarlo en proyectos, en trabajos que nos planteemos en un futuro. Hay otra pregunta aquí, nos dice, ¿qué es lo mínimo que se debe considerar para gestionar un proyecto de TI? Dependiendo de la complejidad, es importante, y te comparto esto ya como un tema de experiencia, identificar todos los elementos. Todos los elementos. ¿Y por qué hago hincapié en el tema de todos los elementos? Porque hay ocasiones en que se dimensiona el proyecto y se dan por obvias algunas cosas. Ejemplo, ¿no? Ya la gente va a venir y va a traer su laptop. No, el proyecto tiene que proporcionar todos los recursos a todos los profesionales que estén inmersos para la realización de ese objetivo. Y con eso voy. Si quieres alcanzar este objetivo, tienes que tenerlo claro. Si es un proyecto de desarrollo de software, perfecto, ya, identificar bien claramente la necesidad de ese cliente, qué es lo que realmente quiere. A veces con escucharlo no es suficiente. Yo sugería ahí partir con convivir con el cliente y las personas que están a su alrededor. Muchas veces esa persona que está en contacto contigo no está transmitiendo bien la verdadera necesidad. Entonces es importante centrarse bien en ese análisis para que hagas un buen diseño y por ende hagas un buen desarrollo. Cuando hagas un buen diseño, identifica todos esos elementos que había mencionado. Rodéate de los profesionales que realmente necesitas y ahí es donde va a saltar tu liderazgo, ¿no? Vas a convocar a esos profesionales que cumplen el rol, el perfil que tú determinas. Y hoy en día, gracias a todo este tema de las eh, telecomunicaciones, puede estar en otro lugar, independientemente de una presencia física y colaborar de la misma manera. Hay un software, por citar un ejemplo, hay un software antivirus que conocí. Este software no tiene una sede base, como todos conocemos, ¿no? Los headquarters, donde todos los programadores, desarrolladores, diseñadores se reúnen para realizar un producto. No,
todos están desplegados en distintas partes del mundo, tienen responsabilidades definidas, mandan sus partes de código y el software no solo existe, sigue evolucionando. Entonces, metodologías de ese tipo se dan en el mundo, pero ya aterrizando en un contexto local y basados en la pregunta, identifica todos los elementos que puedas. Y si alguno se te escapa, porque siempre se va a escapar, invita a otros profesionales a añadir sus expectativas, pero reitero, generando valor, no trayéndote más problemas de que eso no es así, o no debería ir así, o deberías hacerlo en un lenguaje. Eso no suma, por el contrario, resta. Perfecto, muchas gracias por sus palabras y bueno, el tiempo lamentablemente ya nos está ganando. Voy a invitar al profesor Ariel Rivera para que realice el reconocimiento respectivo al ponente. Profesor Ariel, le cedo la palabra. Bien, muy linda la exposición, muy clara. Te agradezco, Judy Wilson, por toda la dinámica que le pusiste. La verdad que ha sido muy esclarecedor. Bueno, se te da el certificado otorgado a Judy Wilson Sánchez Guerra por haber participado en calidad de ponente en el primer Congreso Internacional Peruano-Argentino de Ingeniería de Sistemas e Informática y tercer workshop de Inteligencia Artificial, organizado por la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, Perú, y el Departamento de Informática de la Universidad Nacional de Salta, Argentina, llevado a cabo del 7 al 12 de diciembre del 2020 con la duración de 120 horas. Muchas gracias y bueno, que esto se vuelva a repetir.